Gloria a Jesús. Muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí para compartirles el mensaje de la palabra de Dios, ya que estudiando la palabra de Dios tenemos paz, tenemos vida. En este día, ¿verdad? Vamos a compartirles un tema acerca de lo que es importante, lo importante de guardar y oír la palabra de Dios, porque no solamente es importante oírla, sino también guardarla y obedecerla, porque el obedecer la palabra de Dios nos traerá vida eterna. Dice la Biblia, escudriñar, ¿verdad?, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero debemos de ser, ¿verdad?, oidores y también hacedores de la palabra de Dios. Así es que nuestro tema va a ser acerca de lo importante de guardar, oír y obedecer la palabra de Dios cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos la palabra de Dios. Nos vamos a ir ahí al libro de Mateo 13, 3 al 9, que dice así acerca, ¿verdad?, cuando se nos ha sembrado la palabra de Dios a nosotros los cristianos. 13, 3 al 9, que dice así: Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí usted y yo un día nos sembraron, ¿verdad?, la gloriosa palabra de Dios. Y Dios, ¿verdad?, sabe en qué tierra era su corazón de usted. Pero bueno, si usted está todavía en el camino de Dios, yo creo que ha de ser esta tierra buena y que debe ser una tierra fértil, ¿verdad?, que lleve frutos para vida eterna. En un corte y regresamos. Por eso que para siempre guardaremos tu palabra, Señor. Dice la palabra: ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cántalo conmigo en esta noche. Quiero que mi vida
Alabado sea Jesús. Así es, ¿verdad? La Escritura nos enseña cuando, ¿verdad?, la palabra de Dios nos ha sido sembrada en nuestro corazón. Y bueno, algunos las aceptan, ¿verdad?, con gozo, con alegría. Algunos la creen, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y otras personas no lo creen. Pero aquel que cree en la palabra de Dios tiene la vida eterna, porque así lo dice la palabra de Dios. Y en esta parábola que Jesús nos enseñó, ahí en el capítulo 13, de 3 al 19, le dice que en el 4 dice: mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y así nos enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y ahí mismo en Mateo Dios explica, ¿verdad?, qué cosa es el significado de esta parábola en el corazón del hombre. Ahí en Mateo 13, ahí mismo en el capítulo 13, 19 al 23 dice así: los discípulos querían saber, ¿verdad?, porque les hablaba por parábolas. Y bueno, el Señor les explicó, porque cuando el hombre quiere en realidad entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo está para guiarles, para enseñarles. Jesús dijo que Él se iba, pero que no nos dejaría huérfanos. Entonces nos enviaría al Consolador, el cual Él nos guiaría a todo camino de verdad y de justicia. Gloria a Dios. Cuando escucha el hombre la palabra de Dios por boca, ¿verdad?, de pastores, evangelistas, y la iglesia misma que predica la palabra de Dios, no es, ¿verdad?, no es el hombre que posee ese poder para convencer al hombre o a la persona, sino que es el Espíritu Santo que cambia y transforma a la persona, y depende, ¿verdad?, del hombre que está escuchando, si tiene deseos de conocer la verdad. Ya que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice: y conoceréis la verdad. Pero aquella persona que no quiera conocer la verdad, pues aunque la escuche, no podrá ser libre porque no pone atención. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice, nos explica claramente, muy claramente aquí en Mateo 13, 19 al 23, la explicación de esta misma parábola del sembrador, que dice así. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Su explicación dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es ese malo? Es el diablo, que vino a robar y a destruir, y que anda cual un rugiente, ¿verdad?, y que no quiere que el hombre ponga atención a la palabra de Dios. Dice que lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Va una clase de personas. El segundo dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, muy contento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí, ¿verdad?, nos enseña, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. A veces la persona recibe, ¿verdad?, la palabra o el evangelio, y es pues lo reciben como una emoción. Y el evangelio hay que recibirlo porque es vida, es una necesidad en el hombre, en la persona. La misma Biblia dice: no solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿el hombre de qué vive? Bueno, la persona en su cuerpo, ¿verdad?, tiene que ser alimentada por comida que comemos a cada día para que nuestro cuerpo esté nutrido. Pero el alma tiene sed de Dios. El salmista decía: mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Alabado sea Jesús. Y todo ser humano
tiene necesidad de que su alma esté con Dios, que sea alimentada, pero ¿de qué? De la palabra de Dios. Y bueno, hay gente que escucha y pone, ¿verdad?, su atención en el hombre y dice, ah, qué bonito predicó, trae un don muy bonito, qué hermoso predicó, pero no puso atención a la palabra de Dios y solamente fue una emoción, ¿verdad? Dice el 21, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, y nuestra raíz debemos de ponerla nuestra fe en el que hizo la palabra, en Cristo el Señor, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego trompieza. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es, la palabra dice que el amor, verá, la raíz de los males es amor, el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Bueno, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, dice la palabra de Dios, y el engaño de las riquezas la ahogan y bueno, se hace infructuosa. Bueno, yo he visto, ¿verdad? Yo como experiencia he conocido a gente, ¿verdad? Que Dios la salva y como dice, se cumple la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y cuando el hombre, ¿verdad?, comienza a caminar con Dios, pues la bendición de Dios le sigue en su vida. Pero cuando el hombre comienza a ser bendecido, ¿verdad?, ya tiene trabajo, no falta nada en su casa, como que se olvida, ya le fue mejor, ya lo subieron de puesto, ya gana más dinero, se olvida de que la bendición de Dios proviene de Dios. Ya bueno, que el hombre, ¿verdad?, o la mujer, pues sacó su estudio, su profesión, y ya lo escalaron en un lugar muy bueno, muy alto, y bueno, pues era la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿verdad?, que su pueblo esté bendecido, pero Dios no quiere que nos olvidemos de la palabra de Dios. Y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es que debemos, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, glorificar a Dios. Me acuerdo que en una iglesia, hace años allá por Guanajuato, entró un hermanito, ¿verdad?, que muy humilde, que venía sin zapatos. Y dice, ¿verdad?, que en aquella iglesia los hermanos pues no glorificaban a Dios con gozo. El hermano traía ese gozo en su corazón, y los hermanos le dijeron, hermano, aquí no glorifique al Señor, aquí es muy calmado, debe ser así, y le vamos a dar unos zapatos. Y el hermano pues sí aceptó, pero de pronto, ¿verdad?, pues comenzaron a predicar la palabra de Dios, y el hermano pues otra vez glorificaba a Dios, y lo volvieron a llamar la atención, y resulta que el hermano pues se pone a pensar y dice, pues con zapatos o sin zapatos, yo glorifico a Dios. Entonces, este hermano, ¿verdad?, tenía en realidad la palabra de Dios en su vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice que el afán de este siglo engaña al ser humano y lo aparta de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero el verso 23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60, a 30 y a 1. El que fue sembrado en buena tierra. Gloria a Jesús. Yo creo que todos, ¿verdad?, todos estamos llamados para salvación, puesto que Dios ha abierto su plan bendito al decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en la palabra de Dios y crea, ¿verdad?, en las Escrituras, tenga la vida. Así es que es hermoso, es bonito escuchar la palabra de Dios, pero también es hermoso obedecerla y guardarla, porque si usted la guarda, gloria a Jesús, si usted guarda lo que dice las Escrituras, no lo que le enseñe, ¿verdad?, la gente, sino lo que dice las Escrituras, entonces usted y yo daremos fruto
como dice la palabra de Dios, y seremos, ¿verdad?, gente que daremos fruto conforme a la palabra del Señor. Un corte y regresamos. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi... Gloria a Jesús. Pues así es, ¿verdad? En esta parábola que Dios nos enseña acerca, ¿verdad?, de la tierra en donde fue sembrada la palabra de Dios, pues nos habla, ¿verdad?, del corazón del hombre, ¿verdad?, que no son todos iguales, pero los que se dedican a la agricultura, yo creo que ellos dirán, ¿verdad?, la verdad de que cuando ellos siembran y echan la semilla, pues ellos quieren que en toda su tierra, ¿verdad?, en todas sus hectáreas o tierra que tengan, nazca buen fruto, dé buen fruto. Ellos desean, no dicen voy a sembrar aquí y bueno, aquí aunque dé poquito. No, todos sembramos, ¿verdad?, la tierra, o aquel que siembre la tierra, su maíz o su caña, lo que siembren, pensando y queriendo y deseando que si Dios, ¿verdad?, permite que toda la tierra dé, en toda la área de su sembradío, de buena tierra. Y también Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios. Él quiere que donde quiera que sea sembrado su palabra, su evangelio, la gente crea. Porque si cree, ahí se hace efectiva la palabra de Dios. Al que cree, dice el Señor, ¿verdad?, que Él es la resurrección y la vida. Al que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en la palabra, entonces dará fruto. Lo importante de guardar y del oír es que Dios, ¿verdad?, va a hacer que nuestro corazón haga un cambio. Demos fruto. Si vivíamos y hacíamos lo malo, ahora la palabra de Dios nos va a cambiar, no porque el hermano nos diga o no por una emoción, no, sino porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y cambia. Alabado sea Dios. Ese es, ¿verdad?, lo importante. Ahí en 2 Timoteo 3:16 nos habla acerca, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere, ¿verdad?, que tú y yo estemos preparados para toda buena obra. Debemos de creerlo. Toda escritura, pero a veces predicamos la palabra de Dios y pues nos dicen, bueno, ¿y quién escribió la palabra de Dios? La Biblia aquí lo dice, toda escritura inspirada por Dios. ¿Y para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Gloria a Jesús, enteramente preparado para toda buena obra. Lo importante de guardar y oír la palabra de Dios es que nos va a hacer Dios, ¿verdad? Nos va a preparar para buena obra en esta tierra, pero también nos va a preparar para estar un día con Cristo allá en el cielo. Porque allá en el cielo estaremos los que fuimos lavados con la sangre de Jesús, pero también los que obedecieron a la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. También todos aquellos, ¿verdad?, que no solamente la escucharon, sino la obedecieron y amaron la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. Así es que debemos de creer, toda la gente, ¿verdad?, que escuche, debe de creer, ¿verdad?, que la palabra de Dios es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, porque así dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque de ellas emanan la vida eterna. Allí en 2 de Pedro 1:21 dice así, alabado sea el nombre de Jesús, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para aquellas personas que tienen duda, ¿verdad?, y que pues dicen, no, pero es que todos hablan de la Biblia. Alabado sea Jesús. Y bueno, hablamos de la Biblia porque es el libro, ¿verdad?, de Dios, es la palabra de Dios escrita para que el hombre sea justificado y lavado por la sangre del Cordero. Aquí en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces debemos de creer que la palabra de Dios fue traída, ¿verdad?, por voluntad de Dios. Alabado sea Jesús, por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre tenga la esperanza de la salvación, para que el hombre sea salvo y conozca el camino, porque si no escudriña la palabra de Dios, no podrá llegar a Jesús, porque para llegar a Jesús necesitamos conocer la palabra de Dios. Hace un tiempo, ¿verdad?, salió por ahí en un Face salió una niña que decía, mami, le decía a su mamá, mami, ¿es cierto que la Biblia es la palabra de Dios? Y la mamá pues no le hizo caso, pero decía, sí, hija, sí es cierto. Y entonces la niña se voltea y le dice, mamá, ¿sí es cierto que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, hija, ya te dije que sí. Entonces la niña le dice, bueno, mamá, entonces ¿por qué no se la regresamos? Aquí no la leemos. Y bueno, es en realidad, ¿verdad? Mucha gente a veces no escudriña la palabra de Dios. Nosotros los cristianos sí acostumbramos, ¿verdad?, a leerla, y que sea la palabra de Dios, ¿verdad?, la norma de nuestra fe, la norma, ¿verdad?, que rija nuestro camino, porque ella nos llevará a la vida eterna. Alabado sea Jesús. En Santiago 1:22 dice la palabra de Dios así, Santiago 1:22. Aquí habla acerca, queridos hermanos, de que cuando se nos predique la palabra de Dios, hay que obedecerla. Gloria a Jesús. Que el hombre ponga atención a la palabra de Dios y la obedezca. ¿Por qué? Porque de esa única forma podemos llegar a tener la bendición de Dios. Dice
Gloria a Jesús. Vamos del 1, del 19 al 22, dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El 21 lo volvemos a leer, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, todo pecado y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en el 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios: Dios no puede ser burlado. Todo, ¿verdad?, lo que el hombre pues siembra, eso cosechará. Un corte y regresamos. ¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? Sí, Señor. El mudo pudo hablar, el cojo sano. La mujer del flujo de sangre, sanidad recibió cuando el borde del manto del Maestro tocó. Todo eso hizo el Señor. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Santo, 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 y por los siglos, amén. Oh, no. Pedro sobre el mar, un camino. El ciego, la vista, el restauró. Sí, Señor. Rompió las cadenas que ataban, que mantenían al hombre en prisión, y a la humanidad le dio salvación. Todo eso hizo el Señor, y más. Por el poder de su palabra, tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Oh, cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Dios, santo, 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 por los siglos, amén. Alabado sea Jesús. Qué hermoso, ¿verdad?, estar aprendiendo acerca del poder de la palabra de Dios. Es lo importante de guardar, oír y escuchar y obedecer la palabra de Dios. Aquí, ¿verdad?, Santiago habla y nos dice que si ya escuchamos la palabra de Dios, si ya pusimos atención a la palabra del Señor, dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que recibamos con mansedumbre recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No hay otra cosa, aunque le hablen muy bonito
y sea el hermano que venga de cualquier nación, si usted no hace caso a la palabra de Dios, la única que nos puede hacer salvos según la Escritura es la palabra de Dios. Hace unos días, ¿verdad?, estaba predicando un hermano en un evento evangelístico, ahí estábamos, y en su predicación, ¿verdad?, nuestro hermano dice que él quiso hasta llorar cuando hizo un llamado a toda la gente, ¿verdad?, que estaba ahí en el evento, ahí en la iglesia, y dice que no se levantaban, pero el primero que se levantó, dice que fue un señor de unos 70 años. Y bueno, vino a enfrente y y aceptó la palabra de Dios. Después ya habló con el hermano y en el testimonio ahí, después del culto, dice que pues daba gracias a Dios, porque a pesar de tener cerca de 50 años en el Evangelio, era ese día en que iba a entregar su vida a Cristo. Y la gente, ¿verdad?, los hermanos quedaron totalmente asombrados, puesto que al hermano lo habían visto años y años ir a la iglesia, ir a adorar a Dios, orar a Dios, pero él con esa edad pasó y testificó, dijo: hermanos, hoy decido que Cristo entre en mi vida y obedecer el Evangelio. Entonces el hermano evangelista, ¿verdad?, dice que casi quería llorar, porque no se imaginaba, ¿verdad?, que cómo se encuentra a veces la iglesia. A veces los hermanos, ¿verdad?, ya tenemos 10, 20, 30 años y no han guardado la palabra de Dios. La escuchan, la conocen, pero no la han guardado. Y aquí la palabra de Dios, aquí en el libro de Santiago, en el libro de Santiago 1:22, claramente le habla Santiago a los que escuchan el Evangelio, a ti y a mí, y también a todo aquel que ha escuchado o que está escuchando a través de esta radio el mensaje de la palabra de Dios, porque queremos decirle, ¿verdad?, que es la palabra de Dios es para todos. Dice aquí donde estamos leyendo que la palabra de Dios, poniendo atención, nos hace salvos, nos puede hacer salvos si nosotros lo queremos. Dice en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hombre, la mujer, el joven puede engañarse, podemos engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañarlo, o no le podemos decir: mira, lo voy a engañar a Dios que sí soy cristiano yendo a la iglesia, y fuera de la iglesia no guardemos la palabra de Dios, porque entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. Y Santiago, ¿verdad?, dice que seamos, ¿qué?, hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar, la palabra de Dios nos va a dar vida eterna. Nos va a dar vida eterna si es que ponemos atención al escuchar, y vamos a ser como la tierra fértil, ¿verdad?, que dice que ahí en Mateo, que como la tierra que la semilla cayó en tierra fértil, que dio fruto. Alabado sea Dios. Usted, si escucha la palabra con atención, usted va a ser salvo, y también va, ¿verdad?, con el paso del tiempo, usted va a compartir la palabra de Dios con sus familiares y con sus vecinos, y también, ¿verdad?, va a llevar fruto y va a predicar el glorioso evangelio de Dios, y la palabra de Dios dará su fruto. Gloria a Dios. Eso es lo importante. No solamente el oír, sino el guardar, oír y obedecer, porque en ellas encontramos, en la palabra de Dios es vida. Gloria a Jesús. Ahí en Deuteronomio 6 al 9 dice así: alabado sea Jesús. 6 al 9 dice la gloriosa palabra de Dios así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabado sea Jesús. Un mandamiento que Dios ha dado a su pueblo es que pongamos mucha atención. Dice en este capítulo: oye pues Israel, y cuida de poner por obra estas cosas. Alabado sea Jesús. Y por eso dice: y estas palabras que yo te mando hoy, que estén en tu corazón. Así es que la palabra de Dios, querido hermano o hermana, si tú ya la has escuchado muchas veces, pero como que le has dado poca importancia, ten cuidado, porque la palabra de Dios tiene poder para salvarte y también para juzgarte, porque por ella seremos salvos y por ella seremos juzgados. Así dice la palabra de Dios. Así es que es una encomienda a la iglesia de estos tiempos de que hagamos caso exclusivamente a la palabra de Dios, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Y bueno, pues que veamos, ¿verdad? Como los hermanos ahí en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos dice que había una iglesia que se llamaba Berea. Ellos escudriñaban a fondo las escrituras, querían saber, tenían hambre, iban, ¿verdad?, los apóstoles a predicarles, pero aunque sabían que ellos eran siervos de Dios, escudriñaban y veían si en verdad era cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar las almas. Y bueno, pues aquí Dios mismo, ¿verdad?, da un mandamiento a su pueblo Israel y también para ti. Jesús dijo que Él vino a los suyos, pero como los suyos no le recibieron, todo aquel que le reciba le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si tú ya recibiste a Jesús, tú eres su hijo, ¿verdad? Pero bueno, como eres su hijo, también te da este mandamiento para ti. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, que estén en tu corazón. Así es, guárdalas adentro de tu corazón. Y después dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Gloria a Jesús. Que en nuestra casa también hablemos de la palabra de Dios, andando por el camino, andando por donde caminamos, por donde trabajamos, por donde estemos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en Cristo. Hace unos 4 meses tuve que atender a una persona, ¿verdad? Que pues tenía que atenderla por mi trabajo. Y yo le hablé de la palabra de Dios, pero vi que como que no me puso atención. Cuando se fue, le dije: te regalo esta Biblia, llévatela y si quieres, si te interesa, léela. Pasaron, ¿verdad?, 4 o 5 meses y me llega un mensaje y me dice: señor Taurino, muchas gracias por la Biblia. Tengo 1 mes congregándome en una iglesia, ya entendí el Evangelio. Bueno, ¿por qué? Porque el que cambia es la palabra de Dios, pero debemos de hablarla, dice, que en nuestra casa, en el camino, al acostarnos y donde andemos, y la guardemos muy dentro de nuestro corazón. Un corte y regresamos. Gracias, Señor Jesús. Queremos guardar tu palabra siempre, en todo momento. Yo guardaré tu palabra y en ella confiaré. De día y de noche meditaré y en ella me deleitaré. Yo guardaré tu palabra y en ella confiaré. De día y de noche como
Alabado sea Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Es que tenemos un Dios que se ha preocupado para que nosotros caminemos, ¿verdad?, en esta vida por el camino de la vida y también para que lleguemos al cielo. Vamos a leer, ¿verdad?, ahí en Deuteronomio 4, 5 al 9, que dice así: Dios está preocupado por nosotros y en estos tiempos, ¿verdad?, que se ha surgido, la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que en los últimos tiempos se levantarían pues diferentes, lo que es la apostasía, hombres, ¿verdad?, que predicarían según sus ideas, pero la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y ella es la misma, permanece para siempre, y Dios, ¿verdad?, ha dejado su escritura, su palabra, para que nosotros no seamos engañados, sino leamos su palabra y la guardemos en nuestro corazón. Aquí en el libro de Deuteronomio 4, 5 y 9 dice así, 4, 5 dice: Mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Ahí en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alabado sea Jesús. Así es que pues la gente, ¿verdad?, cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, si algo pueden ver en nosotros, no van a ver otra cosa, sino que hablemos la palabra de Dios. No va a ser nuestra motivación, nuestra forma de hablar, sino que sea la palabra de Dios, para que así ellos sean compungidos de corazón, sean cambiados por el poder de la palabra y también obtengan esa sabiduría que viene de lo alto. Gloria a Jesús, porque Dios quiere que guardemos su palabra. Por eso dice que en nuestro corazón. Eso es lo importante que Dios quiere. Dice que las escribamos, ¿verdad?, ahí en nuestra casa, en donde caminemos, en nuestro trabajo, que siempre amemos, que la atemos en nuestro corazón y andemos, y que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón. El rey David en el Salmo 119, alabado sea Jesús, 119 del 1 al 4, dice así: Bienaventurados los de perfecto de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así es, dice, los que andan en la ley. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Pues su palabra. Los que andan no conforme a sus pensamientos o a sus ideas o a lo que ellos piensen que está bien. No, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, su palabra, y con todo el corazón le buscan. Alabado sea Jesús. Van a tener esa bienaventuranza. Todos aquellos, ¿verdad?, que anden en la ley de Jehová, que mediten en la ley de Dios y que la pongan en práctica. Sí, porque dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, porque la palabra de Dios los guarda. Dice, el 4 dice así: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo importante de guardar y oír, obedecer la palabra de Dios es porque Dios lo ha encargado. En el verso 4 del capítulo 119 dice, tú encargaste. Ahí en Deuteronomio, donde leímos en el 6 y en el 4, habla acerca de que sean muy guardados. ¿Qué? La palabra, los estatutos, lo que está en las Escrituras. Dice en el verso 4 del Salmo 119, tú encargaste. No es el pastor,
no es el hermano. Dios encarga que tú guardes la palabra de Dios en tu corazón, porque de ella mana la vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque Él es Dios y quiere un pueblo limpio, quiere un pueblo, ¿verdad?, que esté preparado para la vida eterna. En el Proverbios 4:4 dice, y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios, que dice en Proverbios 4:4, y Él me enseñaba, ¿a quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en medio de su pueblo. Él nos enseña y nos dice, retenga tu corazón mis razones, las razones de Dios, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Alabado sea Jesús. Ahí en Proverbios 1:7 dice así, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es que, querido hermano, si tú quieres, ¿verdad?, que Dios bendiga tu vida, sea contigo, con tu familia, bueno, guarda, escudriña, oye y obedece la palabra de Dios. Ahí en el libro de Eclesiastés 12:13 también habla acerca de que Dios lo encarga algo para todo aquel que ha conocido la palabra de Dios. Dice así 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es, ¿verdad? Durante el tiempo que Dios te permita la vida en esta tierra, si tú ya has conocido el Evangelio, has escuchado la palabra de Dios, bueno, el fin de todo el discurso que escuchaste hoy y que has escuchado, ¿verdad?, al ir a la congregación, es este: teme a Dios, obedece a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, tendrás vida. Alabado sea Jesús. Y bueno, tendrás la guianza, la dirección del Espíritu Santo, y Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alabado sea Jesús. Dios estará contigo en donde quiera que estés. Alabado sea Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida y vida eterna. Queridos hermanos y amigos, bueno, esperamos, ¿verdad?, que esta palabra de Dios nos dé reflexión, ¿verdad?, y que pues amemos más al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene y quiere que amemos su palabra. Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha traído, ¿verdad?, este mensaje, que guardemos su palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado acerca del por qué debemos, Señor, poner más atención a tu palabra y guardarla en lo profundo de nuestro corazón, porque es vida, es sabiduría, porque tú lo demandas, porque tú nos lo enseñas, Señor, que esto es el fin, esto es el todo del hombre. Gracias, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos, Señor, y a todo aquel que escuche tu palabra. Si hay alguna persona escuchó por primera vez el mensaje del Evangelio, Señor, que tu palabra santa, que salva, perdona, Señor, llegue a sus corazones y sean salvos. Tu palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, que ellos escudriñen tu palabra y lleguen también a tener vida eterna, porque tú eres Dios. Y tú dices, Señor, que tú nos amas a todos por igual, no haces acepción de personas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, pues hemos dicho este mensaje, he anunciado este mensaje hermoso de la palabra de Dios. Dios les guarde y les bendiga. Mi nombre es Taurino Yáñez Hernández, pastor de la iglesia Jesús el Buen Pastor, de aquí de Ciudad Valles, en la zona centro. Si alguna persona no tiene donde congregarse, bueno, estamos ahí en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319. Las reuniones son miércoles a las 6, domingo 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga a todos.
Hasta la próxima.